Así como están puestos de pie, vamos a elevar una oración a Dios, vamos a orar a Él, vamos a pedir que Él sea quien hable en nuestras vidas. Sabemos que Dios siempre tiene una palabra nueva cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios para con nosotros. Así de esta manera vamos a orar a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta tarde, mañana, Señor, te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas, hablas, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque tú, Dios, nos das vida. Hoy nos hemos despertado y tú nos das la fuerza, nos das, Padre, un día más. Y en esta hora, Dios Padre, escuchamos tu palabra, Señor. Háblanos con poder, con autoridad de tu palabra. Enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En el nombre de Jesús, habla a mis hermanos, abre su entendimiento. Concédele, Señor, revelación, el entendimiento, Señor, de tu palabra. Ese discernimiento, Señor, para comprenderla. En el nombre de Jesús, ato, reprendo y cancelo toda opresión, todo sueño, todo cansancio. Lo echo fuera en esta hora. Todo espíritu que trae desesperación, lo reprendo en esta hora. Le ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos, Señor, se encuentra, mi Dios, enfermo, Señor, te pido que tú traigas sanidad a sus corazones, también a sus mentes y a sus cuerpos, Padre eterno. Te pido en el nombre de Jesús que traigas sanidad y medicina en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que se encuentran en este día, Señor, en alguna necesidad en especial, Padre Santo, alguna lucha, una prueba, Señor, que tú has permitido para ellos, oramos para que tú ministres sus vidas, ministres sus corazones, Padre, aquellos que se han desanimado, aquellos, mi Dios, que están flaqueando en su fe. Te rogamos en el nombre de Jesús que reciban la fortaleza, Señor, para ellos en esta hora. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Pueden tomar su lugar en esta mañana. Las Escrituras nos enseñan que el amor de Dios es eterno para con nosotros. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios no tiene fin. Él se manifiesta a nosotros en determinado tiempo, en determinado momento. Dios en su misericordia nos alcanza cuando tenemos poca edad, en algunos cuando ya son mayores de edad, pero de alguna otra manera Dios busca y Él desea darte vida. Él desea dar vida eterna a cada uno de nosotros. El propósito de Dios, el enviar a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros, es para dar vida y dar vida en abundancia. La palabra de Dios nos dice claramente en San Juan 3:16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El profeta Jeremías declara en su libro: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El profeta Ezequiel, capítulo 33, 11, declara de igual manera el amor de Dios para con cada alma que en este momento vive sin Cristo. Ezequiel 33, verso 11, la palabra de Dios dice de esta manera. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Dice de la siguiente manera. ¿Sí? Leemos. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Encontramos en estas palabras el amor de Dios para con cada alma que es en este momento aún no ha rendido su corazón a Jesús. En muchas ocasiones no entendemos este principio por el cual Dios trae, ¿sí? Dios busca al ser humano a reconciliarse con Dios porque no está consciente de la eternidad que le espera. Para todo cristiano, para todo creyente, la palabra de Dios nos dice que el fin de todo, el fin de la fe de lo que nosotros estamos en este momento siguiendo, el fin es la vida eterna. Para la persona que se encuentra aún en la ignorancia, como lo dice Hechos capítulo 17, versículo 30, tiempos de ignorancia, no entiende sobre este punto de la eternidad. Y hoy quiero hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre el infierno. El infierno es real, la palabra de Dios lo enseña, lo demuestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios afirma que este es un lugar real. Así, la Biblia usa varias palabras para el lugar que comúnmente conocemos como el infierno. Número 1, la primera palabra que la Biblia usa para referirse al infierno es la palabra Seol. La palabra Seol se halla comúnmente y casi únicamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales la encontramos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Salmo 18:5. El Salmo 18:5 nos da un ejemplo de cómo esta palabra se encuentra ahí. Ligadura del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Encontramos la palabra Seol. Salmo 116, versículo 3. Salmo 116, versículo 3, encontramos la misma palabra. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Encontramos la palabra en el Antiguo Testamento. Número 2, la segunda palabra que encontramos en la Biblia es la palabra Hades. La palabra Hades equivale a Seol en el antiguo, que comúnmente se usaba en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento la encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 23. Mateo capítulo 11, versículo 23, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La palabra Hades aparece en el Nuevo Testamento también. La tercera palabra es tártaros. La palabra tártaros en el Nuevo Testamento griego se halla en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. La palabra de Dios nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al tártaros, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra tártaro se encuentra únicamente en 2 de Pedro 2:4.
En este texto se refiere a una prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice la palabra que si Dios no perdonó a los ángeles, esos ángeles rebeldes fueron puestos en un lugar de oscuridad, en prisiones, para ser reservados para el juicio. Este es un lugar especial que Dios ha puesto allí a estos ángeles que se rebelaron contra Él. La cuarta palabra que nosotros encontramos en la Biblia es la palabra Gehenna. Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna. Era el lugar en el valle de Hino. La encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. En ese lugar se hacían sacrificios humanos, era un lugar de adoración al diablo. Dice la Escritura, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hino, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. En ese lugar había lo que hoy conocemos como un basurero. En ese lugar ardía perpetuamente la basura, Dios dando a entender a las personas y poniendo en su mente que el lugar en el cual ya vimos, Seol, Hades, era un lugar de tormento. Así que son palabras que nosotros encontramos en la palabra. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga. De esta manera entendemos entonces la palabra que se usa en 2 de Crónicas 33:6, Mateo 10:28. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Mateo 10:28. La palabra de Dios nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Así que, hermanos, dice la Escritura que es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Hay un paralelo en Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas capítulo 12, verso 5. Encontramos la realidad acerca de este lugar de tormento. Pero quiero decirte que este lugar no es para ti ni para mí. Dios los ha reservado para el diablo y sus ángeles, mas cuando una persona es rebelde a la palabra de Dios, Dios es justo. Y dice la Escritura que Él no quiere la muerte del impío, sino que viva y que se vuelva de su impío camino. Y el llamado de Dios en este día es: volveos a mí. Volveos de vuestros malos caminos. La palabra de Dios nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La misericordia de Dios hasta este momento ha sido: vuélvete. Yo te estoy esperando. Entrega tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús. Entrégale tu voluntad. El Señor está llamándonos al arrepentimiento. El Señor nos dice: si alguno de nosotros ha dejado de buscar su presencia, si alguno ha dejado de orar, ha dejado de escudriñar su palabra, hoy es el tiempo de volvernos a Dios, porque el tiempo se está terminando.
Hoy es un día más que Dios nos da, pero es un día menos también para nosotros porque este cuerpo, este tabernáculo se está desgastando día a día, día a día. Cuando somos niños anhelamos ser grandes y cuando somos grandes anhelamos ser niños. ¿Por qué? Porque sabemos que este cuerpo se está desgastando y muy pronto estaremos de pie y mirando hacia la eternidad. Estamos a un paso hacia la eternidad. No conocemos el día. Nadie conoce el día. Nadie conoce la hora en el cual uno abandonará este cuerpo. Nadie lo conoce. Así que es el llamado de Dios para cada uno de nosotros el estar listos, el estar preparados. La palabra de Dios nos dice nuevamente que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Ese es el propósito de Dios para el hombre, que sea salvo. No importa que seas hoy en este momento. Dios quiere que tú seas salvado. Dios quiere que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. El uso y el significado de estas palabras. Vamos a tomar dos palabras. Vamos a tomar el uso y el significado del Seol. La palabra de Dios nos dice que el Seol en el Antiguo Testamento era visto como un lugar al cual todos los muertos iban. Todos los muertos iban hacia ese lugar. En el Antiguo Testamento era visto de esta manera. Y de igual manera que el fin de todos, el fin de toda existencia humana era ese lugar. Ahí es el lugar donde llegaba. ¿Sí? La palabra de Dios dice que en ese lugar, dice, los malos eran trasladados al Seol. Tampoco tenemos que caer en el error de decir que en ese tiempo todos iban, y todos sean malos o buenos, iban a un lugar de tormento. O en ese lugar iban todas las almas, y entonces uno dirá, bueno, ¿qué caso tiene entonces que yo me santifique, que yo esté luchando si voy a ir al mismo lugar? ¿Sí? Algunos entendían que era solamente una tumba, y esta es una de las enseñanzas que hablan los testigos de Jehová, en la cual nos enseñan que el infierno no existe, sino que está en la tierra, y la palabra de Dios nos enseña que el infierno es real. El infierno es literal, es real. Es real, tan cierto como Dios vive. Así que, hermanos, el Seol era un lugar en el cual los malos eran trasladados. Salmo 9:17. Salmo 9:17, la palabra de Dios nos dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. En el Seol, dice la Escritura, se experimentaba congoja, dolor, angustia. Salmo 18:5. Salmo 18:5. Ligadura del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Se experimentaba congoja. Número 3, se siente dolor. Fue la experiencia del profeta Jonás, capítulo 2, versículo 2. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Es la experiencia de este profeta, de que es doloroso. Leemos la palabra de Dios,
Jonás capítulo 2, versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En otras traducciones, en mi dolor clamé, en mi angustia, en mi dolor, y él me oyó. Desde el seno del infierno clamó, y él me escuchó. Puede que sea tu último día, puede que sea mi último día, pero si en este día yo clamo a Dios y le digo, Señor, perdona, reconozco que no he andado conforme a tu palabra ni conforme a tu voluntad, me arrepiento. El Señor promete salvarte. Él promete salvar. Así como salvó a Jonás desde el seno del infierno, Él lo sacó. De muchas maneras, hoy el Señor nos salva a través de la fe en Cristo Jesús. La palabra Seol también enseña que Satanás y los inicuos serán echados ahí siendo todos conscientes. Isaías capítulo 14, versículo 9 al 17. Isaías 14, 9 al 17. El Seol abajo se espantó de ti, describiendo a Satanás. Dice la palabra, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar sus sillas y todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Satanás y aquellas personas que se rebelan contra la palabra de Dios, pese a que se le ha presentado el plan de salvación y no ha querido, y Dios le ha dado oportunidades y muchas más oportunidades. Cuando te hablan de Cristo, te invitan a la oración, cuando alguien te comparte un tratado, cuando alguien ora por ti, Dios te está llamando para el arrepentimiento. Mas en muchas ocasiones endurecemos nuestros corazones, un corazón de piedra, que no permitimos que el Señor lo cambie. El Señor es justo en su palabra. Y la palabra de Dios nos dice que ese lugar no está preparado para ninguno de nosotros, sino ese lugar es para Satanás y sus demonios. Así que, hermanos, Dios nos llama a prepararnos, a preparar nuestras vidas para la eternidad. La siguiente palabra es Hades. Es probable que esta palabra viene de la palabra Hado, del griego, cuyo significado es lo que recibe todo. Lo que les comentaba hace un momento, nunca se debe de pensar que Hades ni Seol, no se debe pensar que era solamente una tumba, o sea, un lugar de descanso, o el abismo, la muerte, ni tampoco como el infierno a la cual todas las personas van, sean salvas o no sean salvas. En el próximo punto entenderemos que había en ese lugar dos secciones. Antes de la ascensión y resurrección del Señor Jesucristo, estaba dividido en dos secciones. Para poderlo entender mejor, leemos la palabra de Dios, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. El versículo 22 es el texto clave que enseña este principio. Leemos del verso 19. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Encontramos la explicación que en ese lugar había dos secciones. Era un lugar en la cual llegaban las almas justas, piadosas, llegaban al seno de Abraham antes de la ascensión de Cristo. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, ese era un lugar, se le conocía como el seno de Abraham, y el infierno, que era el lugar de tormento. Así que, hermanos, algunos se preguntan: ¿y dónde iban las personas que anteriormente, antes de Cristo, morían? Bueno, era un lugar en el cual aquellos que buscaban la presencia de Dios, aquellos que buscaban de Dios, bueno, llegaban a ese lugar. Así que en Lucas encontramos cómo el Señor Jesucristo revela esto. Algunos dicen que el rico y Lázaro es una parábola para contrarrestar esta enseñanza. Así que no creen que el infierno es real. Mas en esta parte, ¿sí?, no es una parábola. Las parábolas inician de una manera diferente. Y aquí el Señor Jesucristo relata el suceso que ocurre entre dos personas. Para interpretar las Escrituras, el Señor Jesucristo usó parábolas, pero también enseñó de una manera literal, ¿sí? Necesitamos entender los principios de hermenéutica para poder interpretar las Escrituras. Si nosotros interpretamos esto como una parábola, aún pese a eso, Dios se mantiene firme en esta enseñanza, que el infierno es real. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que esto es real y que tenemos que tomarlo en cuenta y en consideración. El Hades se encuentra 4 veces, la palabra Hades se encuentra 4 veces en los Evangelios. Mateo capítulo 11, versículo 23. Mateo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, vemos la palabra, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Leemos Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Lucas 10, 15. Lucas 10, verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno serás abatida. ¿Por qué? Porque eran aldeas en las cuales el Señor Jesucristo hizo
los mayores milagros que en otras aldeas, y pese a todos esos milagros, no se habían arrepentido. Si nosotros leemos el encabezado, son ayes sobre las ciudades impenitentes, que no se habían arrepentido. Lucas 16, 23. Es el texto que ya leímos. Lucas 16, 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces entendemos que había una sección en la cual las almas de los malvados, de los inicuos, de los impíos llegaban, y en lugar donde los justos, piadosos también llegaban. Esto cambió, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice que llevó cautivo a la cautividad. Eran estas personas, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Son principios de la Escritura que se encuentran escondidos. Así que, hermanos, esto es real. Esto es real. El Señor Jesucristo baja a este lugar para ascender al cielo y llevarse a todos aquellos justos al paraíso. Cuando nosotros escuchamos las últimas palabras del Señor Jesucristo al ladrón, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que estamos entendiendo mejor esta palabra que el Señor le dijo al ladrón. Lo estamos entendiendo mejor. También la palabra de Dios nos enseña. Algunos teólogos interpretan de que el infierno está en el centro de la tierra. Así que algunos teólogos lo enseñan de esta manera. Y no nos vamos a meter en cosas que aún no vamos a comprender de esta manera, pero sí tenemos que saber que la Biblia nos enseña que esto es real. Y tenemos que estar listos para ese día en el cual Dios nos llame a cuentas. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar listos. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera, hermanos, esta es la primera parte de este tema. Este tema es amplio. Esta es la primera parte que hoy comparto para con ustedes. Y hoy, puestos de pie, vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas la realidad sobre el infierno. Nos enseñas, mi Dios, que tenemos que estar preparados en todo momento. Tenemos que estar listos, Señor, para ese gran día. Así que, Dios Padre, no conocemos, Padre Santo, el día en el cual tú nos llames a cuentas, pero queremos estar listos, queremos estar preparados, Padre. Estamos seguros que, Dios, tú nos has perdonado, mi Dios. Mas en esta mañana, Señor, algunos de mis hermanos no se sienten seguros, Señor. Aún hay dudas, Señor, incredulidades. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú rompas esas ataduras, esas cadenas de incredulidad
salgan y huyan en el nombre de Jesús. Tú confirmes tu palabra para con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Señor, trae esa confianza en sus corazones de que tú les has perdonado, de que tú les has salvado, de que tú les has lavado, justificado, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias en esta mañana, mi Dios. Sea tu nombre alabado, sea tu nombre exaltado, en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes en este momento siente duda en su corazón, aún no siente esa confianza dentro de sí, yo le invito que haga una oración conmigo y renueve sus votos delante de Dios. Señor Jesucristo, en esta mañana me presento delante de ti. Reconozco que yo he pecado y necesito de tu salvación. Hoy en esta mañana vengo ante ti y te pido perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pon esa seguridad en mi corazón que tú me has perdonado, que tú me has salvado y que hoy, si muero, estoy listo para llegar delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor. Amén.